Hola, buenos días. Ahora les voy a hablar y a presentar nuestro trabajo sobre índice de excursión sistólica del plano anular tricuspidio y su vinculación con el metabolismo hemático ferroso e infarto en la corte latinoamericana. Entonces, nuestra introducción es que en sí, las alteraciones del perfil ferrocinético se asocian con un empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares, pero pues su vinculación al TAPSE alterado ha tenido escasos estudios en Latinoamérica. Es por eso que este estudio ayudará a desarrollar conductas terapéuticas y preventivas que aún no se utilizan en este tipo de pacientes y así contribuir a contrastar datos con otros estudios de diferentes países, dado que pues es importante vincular y evaluar correlacionando todos estos datos. Respecto a los métodos, este fue un estudio observacional analítico de cohorte en el cual se busca determinar el pronóstico de estas alteraciones del perfil ferrocinético, el cual se evaluó y se vincularon pacientes con cardiopatía isquémica con y sin elevación del segmento CT en un hospital de cuarto nivel de julio de 2017 a mayo del 2018. Y como podemos ver en pantalla, pues digamos que esos son los valores de referencia que se tomaron para todas las conclusiones que vamos a sacar más adelante de nuestro estudio. Respecto a los criterios de exclusión, que son importantes, fueron que los pacientes que hayan recibido en los últimos 2 meses transfusión de sangre o suplementos de sales de hierro, que tengan manifestaciones hemorrágicas, procesos infecciosos de cualquier presentación, que tengan un IMS mayor a 39.9 o que tengan una neoplasia maligna diagnosticada. Respecto a los resultados, básicamente la muestra final de nosotros fue conformada por alrededor de 72 pacientes que presentaron pues el síndrome coronario agudo en edades comprendidas alrededor de entre el 27 y 94 años. Entonces, este síndrome coronario agudo se pudo clasificar en dos que vemos en pantalla y la mayoría fue de IAM-CEST, que fue alrededor del 56.9%. Y respecto a la tabla que vemos ahí, vemos, pues básicamente esas son las características demográficas de quienes estuvieron participando. Es decir, la edad que tuvieron y si nos damos cuenta, la edad como más frecuente fue alrededor de los 56 a 65 años. Por otro lado, también tenemos que las comorbilidades de los pacientes con el síndrome coronario agudo en la unidad en que se recibieron del hospital, se encontró que la hipertensión arterial en ellos fue como el principal trastorno con una frecuencia de alrededor del 53.7 para los pacientes que tenían el infarto agudo con una elevación que vemos ahí en la tabla del segmento ST y alrededor del 74.2% pacientes en los cuales no tenían elevación del segmento ST. Por otro lado, en la tabla 4 vemos el perfil ferrocinético de los pacientes con síndrome coronario agudo. Y vemos que en realidad como que los parámetros que fueron analizados fueron el hierro sérico, la ferritina, la transferina, y lo que se encontró importante acá fue que el déficit de hierro fue la alteración más frecuente, siendo un 36.6%, seguida de alteraciones en la transferrina y de la saturación de la misma, siendo esta un 22%. También, por otro lado, vemos los valores de la hemoglobina y el hematocrito de estos pacientes al ingreso hospitalario. Entonces, pudimos notar que fueron bajos, alrededor del 24.4% de los pacientes, como vemos en la tabla,
tuvieron pues un perfil bajo y alrededor de un 32% de los pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT también presentaron bajos niveles de hemoglobina. Acá destacar, pues vemos que en el síndrome coronario agudo sin elevación fue, digamos que, más frecuente la disminución de esta hemoglobina. Asimismo, los niveles de hemoglobina descendieron al séptimo día de estancia hospitalaria. Se pueden correlacionar con el nivel de hematocrito, incrementándose dicha condición hasta un 31.7%, pero solo para los pacientes de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Ya en esta gráfica de barras que vemos, se clasificó o se decidió clasificar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para ver cómo esto afectaba a los pacientes. Y se notó que estuvo preservada con una mayor frecuencia en los subconjuntos con un 56.1%, que lo vemos en la FEBI preservada en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT. Y por otro lado, pues vemos que los que no tuvieron elevación del segmento CT fue alrededor de un 64%, y pues eso fue como lo más usual. Ahora en la tabla 6 les presentamos los resultados de la correlación de niveles de hierro sérico con la FEBI en pacientes con síndrome coronario agudo ingresados en la unidad de coronarios en el hospital. Y nos damos cuenta que se encontró básicamente que la fracción, la FEBI preservada fue alrededor de un 65.9% en los pacientes con niveles normales y un 50% en los niveles bajos de hierro. En el rango intermedio que podemos evidenciar en la tabla, básicamente fue el 22.7% y un 25% en aquellos con hierro normal y bajo respectivamente. Por otro lado, tenemos que la relación entre las alteraciones de los niveles de ferritina se evidenció que la FEBI estuvo preservada en el 70% de aquellos con ferritina normal y FEBI en el rango intermedio en el 60% del grupo con ferritina baja y reducida en el 40% de pacientes con exceso de este parámetro ferrocinético. Ahora, en la tabla 8, al realizar esta correlación entre niveles de hierro bajo y mortalidad, se evidenció que alrededor del 7.1% de los pacientes con hierro bajo lamentablemente fallecieron y se obtuvo un riesgo relativo de alrededor de 7.7%. Para una mortalidad de hierro bajo, pues lamentablemente pues bajo los pacientes que sobrevivieron. Y acá podemos ver en la tabla 9, pues que esto fue en realidad estadísticamente significativo en los pacientes que se les vinculó con la probabilidad de hipertensión pulmonar con la ferrocinética, al igual que en aquellos pacientes en los cuales se refleja el valor de la TAPSE en relación a la presencia de hierro y hemoglobinas normales y alteradas. Luego vemos esta curva de Kaplan-Meier donde nos evidencia el pronóstico de supervivencia pues en general por todos los pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo incluidos en el estudio durante este seguimiento posterior al ingreso hospitalario mediante la curva de sobrevida. Y vemos que aquellos que tenían hierro bajo en realidad no sobrevivieron pues lo esperado. Ya por último tenemos nuestras conclusiones en las cuales el déficit de hierro fue la alteración ferrocinética más frecuente, específicamente un 36.6% de los pacientes. Además que esos niveles bajos de hemoglobina lamentablemente pues se correlacionan con mayores efectos adversos en la hospitalización y también pues con la mortalidad.
Por otro lado, es importante recalcar que el género masculino presentó la mayor frecuencia de valores bajos en hemoglobina al ingreso hospitalario, lo cual en realidad pues contrarresta con otros estudios donde se encontró que el género femenino fue el mayor. En el grupo etario, como lo mencioné al inicio de la presentación, la mayoría fue alrededor de 56 a 65 años y la anemia fue un verdadero poderoso predictor de eventos cardiovasculares adversos. La hipertensión también fue muy frecuente, alrededor del 71.4 pacientes, seguido del EPOC en un 32%. Y por último, se encontró que el déficit de hierro y la alta probabilidad de hipertensión pulmonar, así como tener un índice de excursión sistólica del plano anular tricuspídeo menor a 16 con ferremia disminuida. Pues se encontró una fuerte asociación en esto, básicamente. Y pues esto sería todo. La idea era como correlacionar y tener presente como más en nuestros pacientes que entran a hospitalización sus valores de hemoglobina para poder predecir sus efectos adversos y brindarles una mejor atención. Muchas gracias.